Bien, muy buenos días. Ante todo, gracias por vuestra presencia en esta vuestra casa. Tengo que decirlo, en el acto más satisfactorio, al menos para mí, de todo lo muchísimo que tengo que hacer hoy. Porque, pues eso, estoy viendo las caras de la gente que se lo ha currado en materia de extranjería. Hace ya muchos años, allá por el año 91, que recién iniciado mi decanato del Colegio de Abogados de Zaragoza, recibía la visita de algún colega que se había distraído en su carrera universitaria y primero se había metido en medicina y después se dio cuenta que podía hacer mucho más por las almas que por las células, y ante un problema brutal evidenciado en los campos de Fraga, decidimos abrir un servicio de asesoramiento y defensa que le denominamos, aún me arrepiento, SAOGI, porque nadie lo definía bien, Servicio de Asesoramiento y Orientación Jurídica a Inmigrantes, ¿no? Definía muy bien lo que era, pero cuando utilizábamos el acrónimo, pues la gente se dejaba un poco chocada, ¿no? Bueno, sois la joven estirpe de una abogacía muy gloriosa, de muchos siglos. Yo no me remontaré más allá que al glorioso Congreso de la Abogacía de León de 1970, cuando compañeras y compañeros, muchos más compañeros y compañeras, porque era el uso, establecieron unas conclusiones que les trajeron muchísimos problemas, pero que configuran la raíz de todos los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Y eso hay que recordarlo constantemente, porque tiene que ser legítimo orgullo de la abogacía tan zarandeada en los últimos días con tasas, con lanzamientos, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo os voy a pedir, porque yo soy un pedigüeño, y os puedo pedir que sigáis con esa rebeldía maravillosa que va guiada única y exclusivamente con los derechos fundamentales a las personas, y que es capaz de remover conciencias y montañas y de instaurar lo que hoy son nuestros servicios jurídicos sociales. Fijaos bien que en el año 91 no había más que un servicio que se pudiera calificar así, concretamente en Vizcaya, en una prisión nada más. Y en escasamente 10 años habíamos desbordado incluso a la recién regulada Ley de Justicia Gratuita en número. Claro que las administraciones públicas presumieron y usaron legítimamente de los servicios, pero luego se quejaron amargamente de lo que costaban, y no inventamos nosotros el precio. Si lo hubiéramos inventado hubiéramos puesto bastante más precio, pero nosotros solo inventamos la sensibilidad de una abogacía que tiene muy clara cuál es su función social, en todo caso, pero que tiene muy claro sobre todo también que tiene que prestar la mejor atención a ese eufemismo que pretende identificar lo identificable, que se llaman vulnerables, ¿no? Y en fin, y yo os voy a pedir que sigáis en la brecha. Y voy a terminar mi intervención porque tanto la Secretaría de Estado como la Secretaría General como yo nos tenemos que ir muy pronto, informándoos de una cosa que a mí me produjo gran satisfacción, y aquí hay una persona a la que le produjo yo creo que más satisfacción. Esta casa ha creado el premio Nacho de la Mata para premiar a todos aquellos compañeros y compañeras que tengan especial predilección por los menores no acompañados y que hagan esa magnífica función social que un día ya nos explicará Nacho con aquella pantalla de la parte posterior en la que un montón de críos lo único que sabían decir era Nacho de la Mata, Nacho de la Mata. Pues bien, muchísimas gracias, Secretaria General de Inmigración y Inmigrantes. Has tomado posesión de tu casa. Muchísimas gracias, Paloma, otra vez. Tú ya conocías la casa y la tenías usada. Y muchas gracias, Luis, porque has consumido una buena parte de tu vida defendiendo cosas de la justicia gratuita que todavía son novedosas, como es la elección de abogado en justicia gratuita, que yo mismo apoyé en el Congreso, primero Congreso de Castilla,
en Ponferrada, ¿no? Y que tenemos que imponer, porque los beneficiarios de la justicia gratuita tienen que tener igual derecho de defensa que el resto de los ciudadanos, igual, absoluto. Y por tanto tendremos que vencer esos problemas, que sin duda los hay, y que habrá que resolver para que esto pueda ser, pues de verdad, un servicio general, un servicio importantísimo, un servicio público al ciudadano en el que la abogacía solo pone el trabajo y la atención al interés general. Marina, cuando quieras. Pues muchas gracias, Carlos. Antes de comenzar, quisiera agradecer, por supuesto, la invitación recibida del Consejo General de la Abogacía Española para inaugurar estas jornadas sobre defensa de los derechos de las personas extranjeras. Me honra haber sido invitada para celebrar los 20 años de la creación del primer servicio de asistencia y orientación jurídica para inmigrantes, AOGI, efeméride que debe servirnos para reconocer la labor inestimable de la abogacía, no solo en la defensa de los derechos de los extranjeros, sino también en el conocimiento del fenómeno migratorio y del derecho de extranjería, así como en el proceso de integración de la persona extranjera en la sociedad española. Iniciativas como las que hoy nos une permiten dar una merecida visibilidad a los esfuerzos de los profesionales del derecho en asesorar jurídicamente a los inmigrantes para que éstos sean plenamente conocedores y conscientes de sus derechos y obligaciones. Por ello, mi mayor agradecimiento al Consejo General de la Abogacía Española por la organización de la jornada. Quisiera asimismo saludar a las personas con las que tengo el honor de compartir este acto y agradecerles la labor que desde sus respectivas áreas están ejerciendo, especialmente a ti, Luis. Me uno al recordatorio hacia Nacho Mata que ha hecho nuestro presidente y bueno, empiezo la intervención de hecho haciendo una breve referencia a un hecho que no es ajeno a ninguno de los aquí presentes. En los últimos 20 años, el panorama de la inmigración en nuestro país ha experimentado un cambio sin precedentes. En 1991 el padrón arrojaba una cifra de 360.655 extranjeros residentes en España, una cifra que representaba apenas el 0,91% del total de la población española. España era un país que, no obstante su diversidad, podría considerarse étnica y culturalmente homogéneo. La población extranjera, por su escaso volumen, se asimilaba o se disolvía en el conjunto de la sociedad española. 20 años después, España cuenta, datos de 30 de junio de 2012, con 5.333.805 extranjeros residentes legales en el país. Más de 2,5 millones como ciudadanos de la Unión Europea y familiares de estos, y los más de 2.700.000 restantes como extranjeros sometidos al régimen general de extranjería. La evolución de los movimientos migratorios de España está íntimamente ligada a la evolución de la economía, como a nadie se le escapa, y a las oportunidades laborales que surgieron desde mediados de la década de los 90 hasta hace unos años. Por esta razón, en el contexto actual de nuestra situación económica y laboral, la llegada de inmigrantes a España se ha ralentizado evidentemente. En apenas 2 décadas, nuestro país había dejado de ser un país tradicionalmente considerado de inmigración a ser uno de los principales receptores de inmigrantes del mundo. Y nuestro cambio, siendo fundamental en lo cuantitativo, ha tenido aún mayor calado en lo cualitativo. La sociedad española, gracias a la inmigración, no solo ha crecido, sino que, lo que es fundamental, ha sufrido una radical transformación. España es hoy un país en el que la diversidad de culturas y etnias es una realidad, lo que hace prioritaria la adopción de medidas que garanticen la integración de los extranjeros en nuestra sociedad. Así es, una vez el extranjero ya forma parte de la sociedad española, el reto es el de su integración, configurada como un proceso bidireccional que implica responsabilidades no solo de la sociedad de acogida y de los poderes públicos, sino principalmente del propio extranjero, que es el verdadero protagonista y actor clave de su proceso de integración. Muchas personas logran y lograrán integrarse, ser ciudadanos autónomos en igualdad de condiciones con los demás por sí solas. Muchas otras personas necesitarán para lograrlo, y lo tienen, el impulso de las administraciones públicas y de las entidades sociales, pero ninguna persona, por mucho esfuerzo realizado por administraciones, entidades
abogados, logrará integrarse si no asume el proceso como propio en el convencimiento de que es protagonista último del mismo. Y el primer paso en el proceso de integración de cualquier persona en un Estado de Derecho como el nuestro es conocer y comprometerse con los principios y valores democráticos que definen nuestras instituciones y la convivencia en nuestra sociedad. Ha de conocer que es titular de derechos y de obligaciones, de derechos cuyo ejercicio debe darse en términos de garantía, pero también de legitimidad y carencia de abusos, así como de obligaciones que debe asumir y cuyo cumplimiento puede ser impuesto en caso de no ser espontáneo, y han de ser conscientes de ello. Estos últimos 20 años han venido acompañados de importantes cambios en nuestra normativa de extranjería, la mayoría de ellos de la mano de las instituciones europeas. Quiero señalar en particular el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht en 1992, porque ha tenido una importancia especialmente singular en nuestra forma de entender el concepto de extranjero. Con el Tratado de Maastricht, el proyecto europeo adquiere una nueva dimensión, la de la ciudadanía europea. Desde 1992, cualquier ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea tiene el derecho, entre otros, a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Por consiguiente, la definición de extranjero ha pasado a ser nacional de un país tercero, no miembro de la Unión. Y el régimen jurídico va a ser diferente al del ciudadano de la Unión. Y es que en estos 20 años la política de inmigración ha pasado de la esfera exclusiva de la soberanía nacional a formar parte del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. La labor de la Secretaría General que dirijo se somete a las disposiciones de la política común de visados, asilo e inmigración y obedece en gran medida a las orientaciones del ahora vigente Programa de Estocolmo y al impulso del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Una evolución de la que también es protagonista la práctica legal que ustedes ejercen y las resoluciones de los tribunales, en especial el Tribunal Constitucional, que ha ayudado a configurar el régimen de ejercicios de los derechos y libertades fundamentales de las que disfrutan los extranjeros en nuestro territorio. Una complejidad que aumenta con la reciente y creciente participación de las comunidades autónomas en la ejecución de las políticas sociales que conforman las medidas de integración. Claramente, el papel de todos los que estamos aquí hoy es fundamental. A la Secretaría General de Inmigración y Emigración le compete el desarrollo de la política del Gobierno de España en materia de extranjería e inmigración. Dicho desarrollo general supone, entre otras cosas, el liderazgo del impulso normativo sobre la materia, incluyéndole cualquier reforma de la Ley Orgánica de Extranjería y su reglamento de desarrollo, así como negociar en nombre de España los proyectos normativos existentes en la Unión Europea que puedan afectar a dichas normas. Supone igualmente la responsabilidad de asegurar que la aplicación de esa normativa por los órganos que tramitan y resuelven los procedimientos administrativos se realice con cumplimiento riguroso del contenido de la norma. En primer lugar, evitando interpretaciones no homogéneas a lo largo del territorio nacional. En segundo lugar, impidiendo la utilización de las distintas figuras jurídicas existentes para fines distintos a los perseguidos por la norma. Y en tercer lugar, erradicando cualquier merma de los derechos de los extranjeros en la interpretación y aplicación de la norma. Pero en la eficacia de la administración pública en dicha labor tienen un papel muy relevante las personas que asisten al extranjero en el ejercicio de sus derechos. Me refiero, entre otros, a los profesionales del derecho con cuya colaboración sé que contamos para que el extranjero ejerza sus derechos en plenitud de garantías, pero sin incurrir en abusos. Porque la titularidad de derechos, como he señalado antes, genera automáticamente una responsabilidad en el ejercicio de los mismos. En segundo lugar, se conciencie el extranjero de que una sociedad es incapaz de reconocer y garantizar derechos si los ciudadanos que la forman no son al mismo tiempo conocedores de sus obligaciones y cumplidores de las mismas. La normativa sobre extranjería e inmigración, además de tener gran complejidad, afecta de forma directa a los derechos de las personas, lo que incrementa la responsabilidad tanto desde la Administración General del Estado, que actuamos en su elaboración y aplicación, como de los profesionales que posteriormente colaboran con los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Iniciativas como las jornadas de hoy permiten conjugar los esfuerzos de la Administración Pública y de los profesionales del derecho en que la aplicación de la normativa sea la correcta.
De ahí la satisfacción con la que veo, como titular de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, la celebración de actos como el de hoy, en los que, saludando y reconociendo lo avanzado, ponemos en común cuestiones pendientes, deficiencias existentes y posibles mejoras. Muchísimas gracias. Bien, pues no sé cuánto tiempo dispones, secretaria general. Pues me quedo un poco para escuchar a Luis, por lo menos. Sí. Muy bien, muy bien. Pues solo decirte, que ya lo dirá Luis si acaso, que probablemente seamos la única institución que emite informes de derechos con el contenido también de obligaciones. Concretamente la asistencia jurídica gratuita en general que se concede desde esta casa y desde los 83 colegios establece derechos y obligaciones de quienes ostentan el beneficio de justicia gratuita. Creo que ibas, como he alterado el orden para que todo fuese, yo creo que ahora iba Luis, sí, Luis Nieto. Buenos días, muchas gracias, presidente, secretaria general. La bienvenida ya la ha dado el presidente, desde luego la plena disposición tanto de la Comisión de Justicia Gratuita como de la Subcomisión de Extranjería para colaborar, como siempre se ha hecho, en la mejora de la situación de los derechos de las personas extranjeras. Directora ejecutiva de UNICEF, compañeros y compañeras, señoras y señores, brevemente, porque el tiempo apremia, desde luego es un placer intervenir, en este caso como presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo, en este acto de conmemoración de la labor en la defensa de las personas extranjeras. Se han puesto 20 años, pueden ser un número desde luego muy superior, y también la presentación del protocolo que desde luego creo que hay que agradecer y felicitar a todos, a la subcomisión con Pascual al frente, pero a todos los miembros, a todos aquellos compañeros. Ha intervenido muchísima gente en encuentros sucesivos que se hacen anualmente, en comisiones, etcétera. Agradecer ese esfuerzo por trabajo y felicitar por su resultado. Agradecer también desde luego al Desnova por su implicación también en el proyecto. Desde luego creo que debemos darnos todos la enhorabuena por el resultado. Va a suponer un instrumento desde luego muy útil y muy práctico para el día a día, para los profesionales desde luego, para que tengan pues una guía en la que puedan de alguna forma ver las situaciones más habituales. Va a ser muy útil, pensando también en colegios pequeños que a lo mejor no tienen esos medios o esos cursos que tienen otros con más posibilidades, el que tengamos este instrumento a disposición, y sobre todo lo más relevante, que redundará en el beneficio de las personas, de los extranjeros, que van a ver cómo también pueden mejorar su atención y la asistencia jurídica. Desde que desde luego la subcomisión de extranjería nos planteó a la Comisión de Justicia Gratuita, tanto a través de Pascual como el propio Marcelo, en las reuniones que acude de la comisión, acogimos el proyecto con entusiasmo. Desde el primer momento hemos intentado impulsarlo en la medida de nuestras posibilidades, y bueno, creo que ha sido una implicación de todos el que haya podido salir adelante, máxime cuando se está trabajando desde la comisión en esta línea. Hablaba la secretaria y también el presidente en derechos y obligaciones. Recientemente, el año pasado, hicimos la Carta de Derechos y Obligaciones del Ciudadano en materia de justicia gratuita, también con un lenguaje claro, con un lenguaje diáfano, para que fuera fácilmente digamos, entendible por cualquier persona, y en esa línea precisamente de poner de manifiesto cuáles son los derechos, también las obligaciones, y también como guía práctica para los profesionales. También los cuestionarios de calidad que hemos implementado en los colegios también van en esta línea. Y en la propia comisión, como saben la mayoría de los presentes, está integrada por 3 subcomisiones: penitenciario, violencia sobre la mujer y extranjería. Pues también se está trabajando en esa línea en las otras subcomisiones, en violencia sobre la mujer. Concretamente, hay una guía recién hecha también de guía de prácticas también en el asesoramiento a la mujer víctima de violencia. Concretamente, hoy en 8 días, el jueves que viene, se presentará también aquí, con reunión por primera vez de todos los responsables de violencia de género en los diferentes colegios de España. En penitenciario, lo mismo, hay un protocolo también
muy avanzado. Recientemente ha sido el 14º encuentro que se ha celebrado en Almería, y también se está trabajando en esta línea de protocolos de actuación, y con extranjería pues este protocolo también culmina esta misma idea, ¿no? Todos ellos con un denominador común, que es que la justicia gratuita, con la justicia gratuita la abogacía garantiza la defensa de las personas con menos recursos, de los colectivos más vulnerables, y ha sido pionera en muchas ocasiones, en buena parte de las ocasiones, adelantándose al legislador, o en algunos casos yendo incluso más allá que el legislador. Tenemos los casos de violencia de género. Antes de la ley de protección integral ya existían los servicios en los colegios de abogados en el ámbito penitenciario. Hoy día no existe todavía una cobertura general, y hay muchos colegios que tienen ese servicio sin siquiera financiación pública y sin remuneración a los letrados en personas con discapacidad. Mañana en Córdoba, segundo encuentro, hay un grupo de colegios que ya tienen esos servicios especializados en materia de discapacidad en mayores. Ahora estamos viendo el tema de las ejecuciones hipotecarias, y hay colegios que también cuentan con esos servicios, algunos con financiación, otros sin ellos. Tuvimos el ejemplo el año pasado en Lorca, cuando hizo falta, ante una situación absolutamente grave, ahí estuvo la abogacía de oficio para hacer lo que hiciera falta. En definitiva, ahí estamos, allá donde se requiere, y sobre todo la defensa de los colectivos más vulnerables. Y ahí la extranjería, desde luego, es inmejorable ejemplo de todo cuanto estoy exponiendo. La situación de vulnerabilidad de buena parte de los extranjeros que acceden a nuestro país, por una parte, y buen ejemplo de ese carácter pionero es que se acaba de celebrar recientemente el 22º encuentro de extranjería, este año en Valencia. Está pensado ya el 23 para el año que viene en Lérida, cuando estamos hablando que la ley de justicia gratuita acaba de cumplir 16 años. Ya años antes ya se estaban celebrando los encuentros de extranjería. En todo momento, y ya casi para concluir, en todo momento la abogacía pone reivindicaciones más allá de la situación de las previsiones legales. Desde inicialmente, cuando se acabó declarando parcialmente inconstitucional el artículo 2A de la Ley de Justicia Gratuita, que acotaba a los extranjeros que residieran legalmente en nuestro país, y ese inciso fue suprimido por el Constitucional, pero con propuestas tendentes a evitar la indefensión y la garantía de asistencia jurídica a ciudadanos con independencia de su nacionalidad, tanto en procedimientos administrativos de alejamiento del territorio español como en procedimientos judiciales de cualquier orden jurisdiccional, con independencia en todo caso de su situación administrativa. Eliminar las trabas en la concesión del derecho a la justicia gratuita. Todos sabemos las dificultades que tiene una persona extranjera en muchas ocasiones para acceder a registros, a alta en la Seguridad Social, al NIE, en definitiva, dificultades que a la hora de tramitar esa concesión de la justicia gratuita, y en todo caso enfatizar esa asistencia jurídica y defensa en los casos en que se vea comprometida su libertad, en situaciones de detenciones administrativas, de internamientos en CIES, en prisión, de detenciones cautelares, etc., ¿no? En definitiva, desde el Consejo General de la Abogacía, desde la Comisión de Justicia Gratuita, a través del Observatorio de Justicia Gratuita, estamos planteando este tipo de sugerencias, de propuestas, asumiendo íntegramente las que nos llegan de la Subcomisión de Extranjería, y en ese sentido solo me resta que animaros a seguir en esa labor. Sabéis que contáis con el respaldo de la Comisión de Justicia Gratuita y, por supuesto, del Consejo General, que a todos nos acoge. Muchas gracias. ¿Sí? Vamos a oír a Paloma, pues, directora ejecutiva del UNICEF. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Secretaría General por hacer el esfuerzo de quedarse. Bueno, yo creo que lo primero y ante todo es agradecer al Consejo General de la Abogacía el que nos haya invitado a participar en esta jornada, y yo creo que sobre todo el que haya incluido la perspectiva de los derechos de infancia en el debate de hoy. Es siempre un placer escuchar a Luis, y yo creo que es muy importante para nosotros estar aquí esta semana. Esta semana conmemoramos la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989, y vamos a recordar hoy que esta convención insta a todos los Estados parte a aplicar estos derechos a cada niño que esté sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna de su origen o de su condición, ni del origen ni la condición de sus padres o representantes. Y es este enfoque de derechos el que tenemos que tener muy presente cuando hablamos de infancia e inmigración. Según el informe de UNICEF que hemos publicado en el año 2011, Adolescentes, Jóvenes y Migración Internacional, entre el año 2000 y el año 2010, el número de inmigrantes internacionales menores de 20 años creció en casi 2 millones de personas.
y, sin duda alguna, la reunificación familiar parece ser una de las principales causas de este crecimiento, tanto si se hace de forma regular como irregular. Y aquí tenemos que incluir a los menores extranjeros no acompañados o aquellos menores que emigran separados de sus familias. El propio Comité de los Derechos del Niño, en el informe que hizo de España en el año 2010, dedicó gran parte de su análisis a la situación de los menores extranjeros en nuestro país. Por ejemplo, manifestó su preocupación por los procedimientos de repatriación efectuados sin las garantías necesarias y también habló mucho sobre el acceso a un abogado o el derecho a ser oídos. Muchos abogados, encabezados por el propio Consejo de la Abogacía Española, vienen atendiendo este llamamiento y se toman muy en serio la defensa jurídica de aquellos que tienen difícil hacer oír su voz y reclamar sus derechos. Hoy yo quisiera recordar aquí a tantos abogados comprometidos que han exigido el cumplimiento efectivo de los derechos de los menores extranjeros y han conseguido cambios reales en la manera de proceder de las administraciones. Y también, de manera muy especial, quisiera recordar a Nacho de la Mata, a quien tantos admirábamos y, como todos sabéis, pues tenía una vinculación muy estrecha con UNICEF. Y precisamente él participó desde los inicios en la relación de UNICEF España con el Consejo General de la Abogacía Española, cuando en 2009 elaboramos de forma conjunta el informe Ni ilegales ni invisibles, realidad jurídica y social de los menores extranjeros en España. Para ambas instituciones fue una experiencia muy positiva, al unir en un mismo informe la perspectiva jurídica y la perspectiva social, aunque muchas veces ni la terminología ni el enfoque fueran iguales. Trabajamos mucho, aprendimos mucho y yo creo que el resultado fue enormemente positivo para todos. En aquel informe recomendábamos la elaboración de un protocolo de atención a los menores extranjeros no acompañados, en el que se contemplara la asistencia profesional multidisciplinar desde el momento de la localización. Esta asistencia debía contemplar abogados, médicos y psicólogos, entre otros. También reclamábamos, en este caso, para los menores de origen extranjero que están en España con sus familias, que se fijaran criterios unificados para conceptos jurídicos indeterminados como medios económicos suficientes o disponibilidad de vivienda, que otorgaban un gran margen de discrecionalidad para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar. Desde entonces, desde el año 2009, ha llovido mucho y muchísimas cosas han cambiado. Ahora tenemos una nueva ley de extranjería, tenemos un nuevo gobierno y también tenemos una crisis económica que ha cambiado todo el panorama social y la situación de la infancia en nuestro país. También nuestro trabajo en defensa de los menores de extranjeros que viven en nuestro país se ha ampliado a temas como la protección ante la crisis, la defensa de derechos como el acceso a la sanidad o el refuerzo de los programas de educación en valores que lleven a nuestra sociedad a vivir en la no discriminación y en el no racismo. En concreto, como ponía de manifiesto nuestro último informe sobre el impacto de la crisis en la infancia en 2012, la pobreza relativa ya afecta en nuestro país a más del 27% de los menores de 18 años y los niños de origen extranjero son uno de los colectivos más afectados. En relación con la crisis, otro tema de preocupación para UNICEF es de qué manera el Decreto Ley sobre el Sistema Nacional de Salud va a afectar a los niños con padres inmigrantes en situación administrativa irregular, ya que, aunque tienen reconocido el acceso a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los niños españoles, parece que en otros países europeos que han regulado el acceso a la sanidad pública de forma parecida a la española, se dan situaciones que limitan su acceso real a este derecho. Factores como el desconocimiento, los trámites burocráticos, la falta de coordinación entre organismos e incluso el miedo de los adultos por su situación pueden convertirse en obstáculos difíciles de sortear para estos niños y por ello pretendemos seguir muy de cerca el impacto real de la aplicación de esta norma. En cuanto a la educación, la convivencia y la no discriminación, todas las organizaciones sociales que trabajamos por los derechos de la infancia, a menudo nos tenemos que enfrentar con una percepción social negativa sobre los niños, sobre las niñas, bajo el discurso de que tienen demasiados derechos y pocas obligaciones. Esta percepción se agrava, y mucho, en el caso de la infancia de origen extranjero. Sus limitaciones para hacerse oír y reclamar sus derechos la hacen especialmente vulnerable, y es aquí donde instituciones como las que estamos hoy presentes en esta mesa jugamos un papel muy importante. El Consejo General de la Abogacía Española es un aliado fundamental para UNICEF, lo mismo que lo es cada uno de los abogados en particular, para garantizar todos los derechos a todos los niños en nuestro país, independientemente de la situación administrativa o el país de origen de sus padres. Son los abogados los que pueden orientar un proceso hacia la consideración del interés superior del menor. Son los abogados los que pueden hacer cumplir el derecho del niño a ser oído y a que se tenga en cuenta su opinión.
Por todo ello, espero que podamos seguir trabajando juntos en este camino que hemos iniciado. Felicito al Consejo por la celebración de esta jornada y le agradezco de nuevo muy sinceramente el haber incluido a la infancia en esta agenda y el haber incluido a UNICEF. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues unas brevísimas palabras para cerrar el acto. Si no lo digo, reviento. Me siento orgullosísimo de vosotros. Os he explotado a casi todos. Antes me dejaré muchos en el tintero, pero a Pascual, a Ángel, a Mercedes, a Marcelo, también a Lourdes, puedo decir, de verdad, secretaria general, Paloma, que no me han dado más que satisfacciones. Y me ha encantado, sobre todo de tu exposición, pues la pelea que tenemos siempre, los juristas, siempre pensamos que hay más derecho que obligación a favor de los menores especialmente. Y evidentemente esa creo que tiene que ser la compensación en defensa del interés general. También decirte, secretaria general, que siempre ha habido un clima de entendimiento muy alto con la Secretaría de Inmigración y Emigración. Y por eso, pues esperamos que estos 20 años solamente sean el inicio de una conducta ejemplar que ha llegado a una institución como esta de la Abogacía Española, ¿no? Un poco por imperiosa necesidad, y que se ha evidenciado clarísimamente como una vocación institucional y personal de la cantidad de abogadas, compañeras y compañeros que tenemos, que no están aquí, porque en muchas ocasiones ni siquiera están visibles en el servicio, pero que no dudan en echar una mano también a la institución, pero especialmente a la función social que desempeñamos, en este caso, a los extranjeros. Yo recuerdo con emoción cuando atendíamos a las primeras personas que casi había que rescatarlas del pozo de indignidad en el que estaban, en un llamado trabajo, y que era muy difícil convencerlas de lo principal, y es que tenían derechos, que la ciudadanía española a través de la Constitución les otorgó unos derechos fundamentales que tenían y podían ejercitar. Y voy a destacar un acaecido. Tendréis miles, me imagino que tendréis miles, pero hay uno que me sensibilizó muchísimo. En determinada ocasión, la alcaldesa de Zaragoza, hoy presidenta del Gobierno de la Comunidad Autónoma, me llamó preocupadísima porque se había desatado un conflicto importante en relación con un autobús abandonado detrás de la plaza, detrás de la Basílica del Pilar, plenas fiestas navideñas, el día 23 de diciembre, que lo recordás, Pascual. Y claro, la delegación del Gobierno decía que inmediatamente tenían que ser puestos en frontera y expulsarlos. Pero allí había 50 personas completamente inocentes que habían sido estafadas por una mafia, que las habían conducido a España y las habían dejado en la espalda de la Basílica del Pilar en un amanecer gélido en Zaragoza. Y yo llamé inmediatamente a Pascual, porque siempre echaba la mano, imagino que él luego echaría mano de Ángel y alguien más. Tenemos que, de alguna manera, impedir que esta pobre gente sea colocada en la frontera, que no saben ni siquiera ellos cuál es, y tenemos que, evidentemente, velar por su dignidad. Yo qué sé, se me ocurre, dije, si quiere, hasta en el colegio. Advierto jocosamente que por aquel entonces habíamos creado también la coral del colegio, y yo les había visto que se ensayaban, porque la profesora sí lo estipulaba, relajándose dormidos con unas mantas que ponían en el suelo de una de las aulas. Dije, aunque sea, metemos en el aula con mantas a esta gente. Y no habían transcurrido unas horas cuando me llamó Pascual Aguelo y dijo, ya lo tenemos, denunciamos y denuncian ante el juez de guardia la comisión del delito, y todos estos son testigos del delito. Por tanto, hasta tanto no se depuren las responsabilidades en las que hace falta en la pieza de responsabilidad. Y recuerdo
la tranquilidad de la alcaldesa, ¿de verdad podemos recibir esto? Sí, de momento esto, claro, veremos luego, ya le buscaremos mayor acomodo, pero en principio es verdad que han sido los únicos testigos presenciales y las víctimas a la vez del delito que se ha cometido sobre ellas. Y así pudimos salvar tranquilos unas Navidades. Bueno, que salvemos, sobre todo para muchos niños, muchas Navidades. Y aprovechando ya que está próxima la Navidad, pues feliz Navidad y que nos veamos dentro de 20 años más. Gracias.